Bueno, buenas tardes. Ante todo, quería agradecer, bueno, pues a toda la gente que nos escucha, tanto en sincrónico como en diferido. Hoy tenemos la conferencia de Neonet a cargo de Primitiva Bueno, de la que no voy a hacer una presentación de sus logros académicos, porque si no se nos iría prácticamente la hora, pero sí me gustaría un poco incidir en su calidad humana. Bueno, para mí es un placer presentar a mi jefa en esta charla, agradecerle su apoyo en este proyecto y en todos, porque sin él hubiese sido muy difícil llevar a cabo la investigación en los últimos años. Agradecerle su apoyo humano en todos los momentos, en los buenos y en los malos, sobre todo en los malos, porque son los más difíciles. Así que bueno, no me voy a enrollar mucho, le voy a dar la palabra a ella para que nos haga esta presentación, esta charla que ha titulado Representaciones de cuerpos de mujeres entre el sexto y el tercer milenio antes de Cristo en cronologías calibradas. Y lo dicho, muchas gracias, Mimi, por participar en este seminario, así que te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Bueno, tengo que empezar por agradecer estar en este seminario por muchas cuestiones, pues por Miriam, por mi compañera con la que trabajamos habitualmente, y también porque creo que es una idea fantástica. Ella se mete en muchísimas cosas, me parece admirable cómo puede dar para todo. Porque este tipo de proyectos de redes creo que son fundamentales, y liderarlos como lo hace ella, con esa capacidad de concitar personas y pensamientos que es tan importante para nuestra ciencia, pues yo creo que es fundamental. Y en ese sentido me alegro mucho de participar en este seminario con otros colegas que me han precedido en el uso de la palabra y con más que vendrán a continuación, porque escuchar es desde luego el primer paso para aprender, y en ese sentido, como digo, estoy encantada de participar, ¿no? También querría agradecer a la Oficina Técnica de la Universidad de Alcalá todo su apoyo, que nos permite de esta manera poder estar en la red y aportar algunos conocimientos y algunas reflexiones que, bueno, creo que son muy interesantes para pensar qué cambios o qué mejoras podemos establecer en el estudio de algunos de los parámetros que han servido para transmitir el conocimiento de los primeros grupos cazadores-recolectores, ¿no? En ese sentido, hoy vamos a hablar de un conjunto de piezas muy particular, porque han sido tratadas sistemáticamente como, bueno, de alguna manera como si no fueran materiales arqueológicos, en el sentido de que sobre estas piezas se ha escrito muchísimo desde su descubrimiento y se han ubicado sistemáticamente en el mismo conjunto como resultado de llegadas coloniales en torno al tercer milenio por parte de pobladores metalúrgicos, por parte de colonos metalúrgicos que habrían llegado de Próximo Oriente y que habrían traído con ellos una nueva religión, la religión de la diosa madre, que se habría implantado en la península ibérica a partir de ese momento. He puesto aquí una imagen de la tipología que en su momento propuso Víctor Hurtado, también como un homenaje a un investigador que se preocupó mucho por integrar estas piezas en sus contextos arqueológicos y por aproximar interpretaciones que hoy por hoy toman, yo creo que nuevo valor, ¿no? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo es posible que en la situación actual de nuestros conocimientos, sabiendo que buena parte de los registros que vamos a hablar hoy de ellos se ubican en contextos de carácter megalítico, teniendo los megalitos ya en fin, todo un background, ¿no?, de investigación que los sitúa en el occidente y en fechas más antiguas que las orientales. ¿Por qué hemos seguido manteniendo esta idea de que el famoso conjunto de los denominados ídolos pues era solamente de origen oriental tardío y respondía de manera exclusiva a una ideología de la diosa madre? Y aunque no se haya mantenido, o aunque no sea tan radical la postura en la actualidad, realmente si vemos cualquier publicación, pues seguiremos viendo un poco la aplicación de esas terminologías, ¿no?
Em, por eso, en un momento determinado que tiene relación con algunas de las informaciones más recientes en la prehistoria europea sobre el panorama de las figuritas, Jorge Soler y yo misma, con los colegas del Museo de Alicante primero, después con los colegas también del Museo Regional de Madrid, del Museo de Lisboa y más recientemente del Museo de Huelva, pues nos pareció que era muy necesario resucitar un tema de enorme interés por la información que todavía hoy guarda de unos registros que se han entendido como registros, bueno, yo diría que poco compactos numéricamente hablando, cuando hoy, sin hacer un inventario muy estrechamente comprobado, podemos acercarnos casi a 6.000 piezas que nos están proponiendo cosas más complejas, ¿no? Ya muchos colegas del sur de la península ibérica, de los colegas portugueses, ya se han ido desgranando, sobre todo desde los años 90, muchas opciones de interpretación de carácter social, y sobre todo la que hoy vamos a destacar aquí, y es que tenemos un impresionante inventario de diversas formas de cuerpos portátiles que son mayoritariamente de mujeres. Proyectar esto al gran público ha sido uno de nuestros intereses para, bueno, jugar con la idea de que podemos y debemos divulgar patrimonio a la vez que divulgamos ciencia. Y en cada uno de los museos se han publicado, además de las clásicas guías catálogo, se han publicado también volúmenes científicos para sacar a la luz todos esos materiales, yo diría que para rescatarlos de algún modo, porque como digo, hay muchos equipos que están haciendo excelentes trabajos sobre esta cuestión. No cabe duda de que, bueno, todos estamos incluidos en una manera de trabajar o de plantear las cuestiones y el grupo de Alcalá en particular ha estado siempre interesado en entender las grafías prehistóricas en un marco amplio donde las horquillas cronológicas no se corresponden estrictamente con nuestra manera de separar el paleolítico del mesolítico, del neolítico, porque precisamente las imágenes son las que más nos acercan a recorridos grandes, más mayores, diría yo, mayores que lo que normalmente admitimos, ¿no? Mm, es más, la península ibérica es probablemente, no querría exagerar, uno de los mayores, uno de los lugares más importantes de Europa para discutir precisamente las alargadas cronologías de las imágenes del Paleolítico Superior, los compactos soportes y variados del Mesolítico y desde luego del Neolítico. Y he puesto el ejemplo del panel de Ekain porque las fechas directas de Ekain, en torno a 7.000 y pico, tal, nos están diciendo que es bastante probable que muchas de los códigos clásicos del Paleolítico tuvieran un mayor recorrido que el que solemos atribuirles, entre otras cuestiones, en sitios como este, que tienen ocupaciones paleolíticas, mesolíticas y algunos de ellos que tienen ocupaciones neolíticas. Quizá el mayor aldabonazo para todos estos cambios haya sido el trabajo que se ha desarrollado en los yacimientos al aire libre del occidente peninsular por parte de nuestros colegas portugueses que nos han permitido plantear algunas cuestiones muy valorables para cómo comprender las codificaciones, ¿no? Las referencias en imágenes que conocemos para el neolítico, ¿no? Para los primeros grupos productores y agricultores. En primer lugar, la presencia de imágenes que sabemos que están datadas en torno al 10.000, porque en el yacimiento de Fariseu se han encontrado las plaquitas decoradas con estas imágenes y arriba hemos puesto algún ejemplo de referencias animales, pero también de referencias humanas. Sé que cuesta un poquito verla, el canto que tenemos a la derecha con un individuo humano al interior, que se parece bastante a los que tenemos pintados en el abrigo de Falla, o abajo y a la derecha del todo, uno de los cantos de Fariseu con un individuo que tiene las piernas abiertas, el tronco finito y los brazos también abiertos. En una referencia que podríamos haber ubicado perfectamente en el Neolítico, pero que aparece ya en yacimientos
de esta cronología y además con la ventaja de que en el COA, al igual que en algunos otros lugares del interior ibérico, se reúnen datos tanto parietales como de soportes muebles que están en estratigrafía y que, en fin, confirman estas secuencias y posibles raíces o relaciones técnicas y temáticas entre el Paleolítico y las referencias posteriores. Cuando hablamos del conjunto de arte mueble, de las figuritas humanas de la prehistoria reciente, no podemos olvidar que a lo largo de todo el Paleolítico superior, las referencias de arte mueble se recogen en grupos temáticos bien definidos. Cuerpos de mujeres, cuerpos de individuos masculinos, zoomorfos y objetos decorados. Lo mismo que sucede a lo largo de la prehistoria reciente. Y no dejaré de señalar que algunas de estas figuras humanas son figuras enmascaradas, que es un tema que también vamos a sugerir. Quizá, en fin, nosotros no nos vamos a poner a hablar de paleolítico, pero bueno, hay algunas cositas que sí son interesantes. Daniela Hoffman publicó en uno de los volúmenes, concretamente el de Alicante, la hipótesis de que las figuritas paleolíticas, que se asume que se pueden agrupar por maneras de hacer, vamos a llamar identitarias, pues las figuritas tipo Willendorf permanecen en los mismos territorios y aparecen en momentos neolíticos, mejor dicho, tienen raíces en esas figuritas tipo Willendorf, algunas de las representaciones que conocemos en barro en poblados, en sitios LDK, por tanto, en sitios neolíticos del continente. No, o sea, leer el trabajo es muy interesante y especialmente sugerente, sobre todo de tener en cuenta que algunas figuritas paleolíticas también están hechas en barro cocido y por tanto no hay tanta diferencia en las materias primas y en las maneras de tratarlas. Pero también hay en las figuritas paleolíticas formas más sencillas o esquemáticas, y he puesto aquí algunos ejemplos, entre ellas formas que vienen sugeridas por la propia naturaleza, ¿no? He puesto ahí un ejemplo de una falange de un yacimiento mesolítico en Rumanía. ¿Qué es lo que pretendo decir con todo lo que estamos hablando? Que aunque es imposible, en la situación actual de nuestros conocimientos, proponer unos vínculos directos, cronológicamente hablando, entre el arte mueble del Paleolítico y el arte mueble del pospaleolítico. Sí parece bastante razonable proponer como hipótesis de trabajo que las figuritas ibéricas, al igual que las del resto del continente, tienen sus bases, sus raíces en tradiciones que vienen de muy lejos, de más lejos de lo que hubiéramos admitido hace muy pocos años. UCO ya hizo algunos trabajos con esa propuesta y algunas de las investigaciones que se están haciendo recientemente, yo citaba la de Hoffman, pero aquí también podemos mencionar otras. La figurita encontrada a la izquierda del poblado neolítico de la Marmota, que Margarita Musi propone interpretar como una figurita paleolítica retomada en el poblado neolítico o como una perduración de estas formas paleolíticas, ¿no? O la figurita de Macomer en Cerdeña, que Paglietti, también en un trabajo publicado en el volumen de Alicante, interpreta de una manera bastante parecida y la relaciona con una figura enmascarada, ¿ves ese perfil, no? Dice que enmascarada de algún tipo de animal y él sugiere una liebre o algo parecido, ¿no? Sin dejar de lado, que no nos vamos a meter ahora en ello, que antes se parecía que estaba clarísimo que las figuritas paleolíticas eran solo de la primera parte del Paleolítico superior, o sea, muy antiguas, y hoy sabemos por yacimientos como Balchi Rossi y muchos otros que continúan también en los últimos periodos del Paleolítico superior. Así que bueno, ya tenemos un pequeño esquema
para valorar la hipótesis de que las figuritas no surgen ex novo de una llegada en bloque de ideas externas, sino que probablemente forman parte de una tradición formal y, por qué no decirlo, de unos relatos orales que sitúan a las mujeres como protagonistas de algunos aspectos de la vida cotidiana y de la vida funeraria. He puesto aquí esta imagen para proponer otra idea que creo que es también válida para trabajar con las figuritas ibéricas, y es que si vemos algunas piezas de Francia, de Rumanía, de otros lugares de Europa o de incluso del Mediterráneo, vemos que son diferentes. Dice, bueno, pues vaya descubrimiento. No, es que no solo son diferentes, sino que si nosotros miramos por bloques, cada una de las características de cómo se hacen esas figuritas nos permiten ubicarlas en el lugar del que proceden. Por ejemplo, las figuritas tipo Chasen, como la que tenemos a la izquierda, que hemos puesto que procede de Francia. Es decir, la idea de que dentro de un marco general de representaciones humanas de mujeres, hay especialidades que nos permitirían hablar de identidades en grandes territorios, como también parece el caso en las islas mediterráneas. Si nosotros miramos en detalle las figuritas de Cerdeña, veremos que algunas nos relacionan la isla de Cerdeña con otras islas mediterráneas. Y en paralelo, también podemos observar en estas islas desarrollos propios, como por ejemplo el de Malta, que casi recuerda más a las figuras paleolíticas que hemos mencionado con anterioridad que a lo mejor a las que estamos viendo de las Cícladas, ¿no? Y que nos hablan de la fuerza evidente de las conectividades entre los distintos ámbitos, pero también de la personalidad y del desarrollo en esos ámbitos de representaciones más propias, ¿no? Así que, llegados a este punto, vamos a ir desgranando qué elementos son los que hoy aparecen como novedosos en los registros peninsulares para plantearnos algunas cuestiones que entran más claramente en lo que se ha valorado de manera general para todo el registro europeo. Por ejemplo, una de las grandes divisiones que se proponía para el estudio de los ídolos de la península ibérica, llamados así, era que no tenían nada que ver con las figuritas, porque las figuritas tenían una fase neolítico antiguo y neolítico medio, y luego un gran desarrollo en el calcolítico, pues lo mismo que la península ibérica. Es más, también en la península ibérica hay vasos antropomorfos. Muchas veces, cómo llamamos a las cosas las aparta de otras realidades mayores. Y en la península ha sido bastante habitual la expresión cerámica simbólica aplicada a lo que en el resto de Europa se han llamado vasos antropomorfos. El artículo de Valeska Becker en el libro de Alicante es muy interesante en ese sentido, ¿eh? Porque la riqueza en vasos antropomorfos de la península ibérica es enorme. No se refiere solo al neolítico antiguo y medio, se refiere al neolítico final, al calcolítico. No hay que dejar de mencionar la cantidad de vasos campaniformes ibéricos que tienen representaciones historiadas, ¿no? Hoy no nos vamos a meter en eso, pero sí vamos a destacar algunos pequeños ejemplos para acercarnos a esta cuestión que decimos de los vasos antropomorfos, por un lado, y por otro, a la realidad de un código, el de los ojos sol, que era el que supuestamente identificaba estas imágenes de diosas madres procedentes de Próximo Oriente a través de los millares y, por tanto, fijadas en el tercer milenio, pero las vamos a ver en el vaso de Constamar o en el vaso de Gabá o en muchos otros. Y yo espero que se vea un poquito el detalle de dos aspectos que me parecen fundamentales, porque son los que conforman, como decía antes, ese código que se repite en el quinto, en el cuarto, en el tercer milenio. Ojos dibujados como un par de soles con sus rayos correspondientes y una nariz muy alargada y recta, yo diría que exagerada. Y nunca representaciones de la boca. En todo caso, un colgante como el que vemos en la figura de Gabá. No sé si nos dará tiempo a detenernos en ello, pero hay
muchas placas decoradas que se están datando en el tercer milenio y que tienen ese mismo código con estas narices alargadas que estamos viendo aquí en este momento, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en algunos de los vasos del Neolítico medio y antiguo y medio de Andalucía, este código de ojos soles, a veces asociados o no a estas narices muy alargadas o a adornos iguales que los de Gabá, los tenemos en muchos ejemplos que no voy a detallar, que han estudiado ya muchos de nuestros colegas. Y a los que convendría llamar pues vasos antropomorfos, ¿eh? Ahí tenemos algunos ejemplos de Córdoba, no son los únicos, ni voy a entretenerme en todo ello, simplemente destacar que ese código existe en la península ibérica en cronologías del sexto y del quinto milenio, que es un tema en el que convendría profundizar a fondo por su enorme interés y que hay que decir que es un tema que no aparece en la misma cantidad e intensidad en el resto de Europa, como, bueno, al menos en lo que conocemos hasta el momento, ¿no? Por tanto, uno de los primeros hándicaps que teníamos o que había para relacionar las figuritas ibéricas con las del resto de Europa, que era su cronología, bueno, pues ahí tenemos datos, ¿no? Pero es que también tenemos figuras esculturitas como la de eh, Balada do Mato o como la de Cansadurní, en barro completamente y en cronologías también antiguas e incluso con algunas referencias de vestimenta como Balada do Mato que nos hablan de posibles relaciones con Europa, ¿no? Yo señalaría o destacaría el vaso de la paleta a vuestra izquierda, un vaso antropomorfo, pero de algún personaje animalizado, vamos a llamarle así, que es bastante característico o bien conocido en algunas cosas LDK y que por tanto nos habla de, en fin, conectividades muy interesantes de las que vamos a volver a hablar en estos registros. Y luego, por otra parte, todo un conjunto de figuritas que repiten las codificaciones que conocemos en las figuritas ibéricas hechas en piedra, además, pues bitriangulares, etcétera, ¿no? Hablaremos de ello. Así que tenerlo, lo tenemos aparentemente todo en el sentido de lo mismo que existe en el resto de Europa, pero con algunas diferencias que yo creo que son ventajas para el estudio de estos conjuntos en la península ibérica. Una de las cuestiones que yo creo que tiene un peso que también habría que profundizar en él es que el triángulo púbico que sirve para representar o para, yo diría, clasificar directamente las imágenes humanas del Paleolítico superior como femeninas, forma parte sistemáticamente y en un gran porcentaje de las figuritas de la prehistoria reciente. Yo creo que esto afianza la idea de esos códigos de profunda tradición, tan profunda que todavía hoy el triángulo sigue representando las imágenes femeninas, ¿no? Es una codificación, una abstracción de lo femenino. Incluso si damos una vuelta más y vemos la figurita de Almizaraque y la encontráramos en un sitio sin ningún contexto, a lo mejor nos atrevíamos a clasificarla como paleolítica. Hay muchas referencias en los contextos de la prehistoria reciente de representaciones humanas femeninas de una fuerte conexión con lo que conocemos, como decía antes, en el Paleolítico superior. No porque tuvieran conciencia de este ciclo, ¿no? De estas secuencias, sino probablemente por el peso específico que este tipo de representaciones tuvo en la transmisión de informaciones orales, de historias o de tradiciones entre los grupos de cazadores recolectores y los grupos de productores. Ahí os he puesto algunas de las imágenes más famosas, pues Benaoján o las de Cabezo Juré en Huelva, Almizaraque, etcétera, ¿no? Quizá, bueno, pues ya os decía antes que como se ha escrito tantísimo sobre las figuritas, ¿no? Pero quizá vistas a día de hoy, uno de los valores informativos más contundentes que nos ofrecen es su codificación sistemáticamente sobre bases geométricas.
a saber, bitriangulares, con brazos o sin brazos, abiertos o no, rectangulares y figuras de cono en sus diversas variantes. Por el contrario, tenemos otras figuras más naturalistas, como algunas de las que hemos visto antes en barro, pero las codificaciones de las que estoy hablando, sumadas al color de la materia prima que se utiliza de manera preferente y a la ubicación geográfica de estas formas, nos propone argumentar una fortísima codificación que en principio podemos asociar a informaciones de carácter identitario. Y esto es lo que hoy pues, vamos a proponer de una manera, en fin, por lo menos acercarnos a ello por la información que nos propone sobre qué pudieron significar todos estos cuerpos de mujeres que están integrados tanto en depósitos de megalitos como en depósitos con cuevas de enterramiento colectivo o en fosas de enterramiento colectivo que aparecen en recintos de foso y también en recintos fortificados que, sobre las que sabemos que tenemos indicios suficientes para hablar de talleres y de distribuciones. Sabemos que hay materias primas locales y exógenas, pondremos algún ejemplo, y hoy por hoy tenemos que empezar a deshacer la imagen que solamente estas figuritas están o existen en el sur. Yo querría recordar que no hace tanto tiempo que no hubiéramos imaginado que las figuritas que se llamaban almerienses, a lo mejor ya las tenemos que dejar de llamar almerienses, porque las cronologías más ajustadas las encontramos en Occidente. Y hablaremos de esto, ¿no? Se ha dicho siempre que no hay figuritas en el norte. Bueno, pues vamos a proponer algunas versiones en piedra, ¿no? Es decir, que probablemente lo que tenemos que pensar es en un panorama bastante más abierto en el que van a surgir cosas nuevas, datos nuevos, como en su momento surgieron y siguen surgiendo en el suroccidente, donde se está incrementando muchísimo la investigación. Lo mismo podemos decir de la zona más al sur, más central de Andalucía, donde el incremento de información ha producido un gran incremento del número de figuritas que conocemos. O sea que yo creo que nos queda mucho todavía por aportar para establecer mejor ese dónde, cómo y cuándo que hemos intentado poner en este mapa. Ya sabíamos, hemos visto en muchas ocasiones que nos ofrecen información sobre determinadas posturas, mirar las manos puestas sobre el pubis de la pieza de Garrovillas, que una postura vamos a llamarla paleolítica, sobre peinados. Fijaros en el lateral, la parte de atrás del cilindro de Extremadura que está guardado en el man, que se interpreta como una trenza larga, como un peinado con una trenza larga a la parte de atrás, o las que conocemos en la colección Siret, donde Ruth Maikas detectó sobre una falange restos de tejido. Por tanto, nos dan informaciones sobre vestimenta, sobre peinados, sobre género, porque vemos ahí los triángulos púbicos, pero también sobre la aplicación de colorantes, algunos de ellos muy especiales, como por ejemplo cinabrio, de lo que hablaremos. Y también, como decía antes, de acciones, porque no todas las piezas tienen el mismo tamaño ni están colocadas en la misma postura, salvo que miran frontalmente hacia el espectador, ni pudieron ser usadas del mismo modo por su tamaño y peso. Ni todas pueden ser colgantes individuales. Lo que parecen muchas son estatuas, lo veremos en este momento, y nos están marcando diversas maneras de estar dentro de espacios concretos, ya sea el espacio funerario, ya sea el espacio cotidiano. Os decía antes que vamos a intentar acercarnos a esta idea de identidades, eligiendo algunos de los grupos más significativos. Por un lado, lo que se han llamado ídolos espátulas, pues espátulas decoradas de la zona de la meseta. Por otro lado, por supuesto, las placas que son tan características del Alentejo y algunas otras figuras muy características de la zona del occidente y muy especialmente de la zona del Guadiana. Cilindros y antropomorfos serían lo más
digamos, los más apurados respecto a los más encajados en estos contextos. A la derecha y arriba tenéis las figuritas almerienses que, bueno, a lo mejor va a haber un momento que la vamos a tener que poner a la izquierda, porque cada vez hay más en Occidente y, como os decía antes, las fechas son más ajustadas por antiguas en Occidente, que probablemente también tiene bastante relación con una investigación poco actualizada en la zona del sureste, y los huesos largos. Los huesos largos decorados, pintados y grabados son muy propios del Levante, muy abundantes en algunos sectores de Valencia, Alicante, etcétera, y aparecen también en la zona de Almería, con algunos pequeños ejemplos tanto hacia la zona del Guadiana como hacia el interior de la península ibérica. Hay que reconocer que es francamente sugerente con esta idea. Proponernos que la presencia de placas en el sureste tiene relación con movimientos, pues no podremos saber nunca si de personas o en concreto de mujeres, pero desde luego con relaciones del occidente, de la misma manera que es razonable que los huesos largos que tenemos en Occidente, que no son muchos, respondan a esta idea de contactos o movimientos hacia la zona del occidente de quienes conocían bien, hacían y difundían estos huesos largos decorados. Como os decía antes, hay algunos elementos en la península ibérica que la hacen un lugar especial para plantearse preguntas que yo creo que pueden ser muy interesantes. Ya Pilar Acosta dijo que algunas figuras pintadas, bueno, ya los llamó ídolos directamente, ¿no? En concreto, pues las figuras bitriangulares. Pero, perdón, Pilar Acosta no, en ese momento, bueno, pues no había quizá tampoco el suficiente inventario como para poder valorar esto. A nosotros nos parece interesantísimo que lo que nosotros tenemos en las paredes son imágenes como la de los órganos de Despeñaperros, de personajes con brazos y manos, con falda y pecho dibujados como triángulos y con enormes caras que se parecen bastante a máscaras. Esos personajes son de distinto tamaño, y cuando vamos a los monumentos megalíticos donde hay estas figuritas bitriangulares, es normal que nos aparezcan también en distintos tamaños. En el ámbito de la interpretación de estas figuritas en Europa, algunos trabajos han propuesto que estas imágenes están, bueno, dibujando familias, personajes de mayor o menor tamaño, de distinto sexo y edad. La información que nos da el arte esquemático en la península ibérica es muy importante y abarca más del área en la que nosotros tenemos ubicadas por el momento las figuritas. Y pongo aquí la imagen de Penedo Gordo, publicada por nuestras colegas Lara Barcelar y Beatriz Comendador, donde hay un personaje triangular, vamos, con su cabeza triangular, que augura, como decía antes, probablemente nuevos descubrimientos en estas historias orales, porque al fin y al cabo lo que nosotros estamos viendo en las paredes fija historias directamente sobre soportes indelebles. Esa es la ventaja de estos abrigos del arte rupestre esquemático ibérico. Pues destacaré la que tenemos en la parte central abajo, donde de nuevo vemos un cuerpo completo con los brazos con alguna vestimenta quizá de flecos y una cara enmascarada, como la que tenemos a la derecha en la cueva de la diosa madre en Jaén, que probablemente nos están contando eventos de carácter social vividos por muchos, mientras que las figuritas son, en fin, definitivamente elementos de carácter individual que en muchas ocasiones se asocian a depósitos de carácter funerario o a depósitos de carácter cotidiano. Esta idea de máscaras, como la que tenemos arriba, ¿no? Con estos ojos, con unas cejas muy destacadas, o la que tenemos abajo del abrigo de los oculados en Jaén, que tiene la enorme máscara con su cuerpo completo, los bracitos y las piernas, os decía antes, que parecen bastante relacionables con las historias que nos están reflejando de manera individualizada los soportes de los que estamos hablando. Quizá
soportes que nos hablan de identidad, quizá de personajes que se identifican a sí mismos con un área, la del Guadiana, la de la zona del sureste, la de la zona del oeste, quizá personajes que están vestidos para la muerte. Vamos a ver algunos elementos que nos permiten acercarnos a estas diversas hipótesis. Hoy día no podemos separar las imágenes en piedra del noroeste que se habían, bueno, como relegado, porque era una manera de decir, pues no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el sur, bueno, porque cada vez vemos como también en muchos otros sitios del sur, no solo en el sureste, sino también en la zona occidental, lo que pasa es que esas imágenes en piedra ocupan papeles específicos en las áreas externas de los monumentos y nos están informando de cómo existe un ritual bastante organizado, bastante normativo entre las imágenes humanas que se colocan a la entrada de los monumentos y en el interior de los monumentos y sobre sus túmulos, esencialmente estelas y menides, ¿no? Por tanto, nos están hablando de una situación más compleja que la que se derivaba de manera exclusiva de estas ideas que antes habíamos comentado, ¿no? Las espátulas tipo San Martín y el Miradero tienen dos elementos que me parece muy importante destacar. El primero, que sus dataciones directas demuestran que en algunos casos son piezas más antiguas que los muertos a los que acompañan. Muy interesante. ¿Por qué? Porque nos está proponiendo que al igual que los megalitos, su construcción es una dinámica constante de piedras, ampliaciones, rectificaciones, reutilizaciones, etcétera, probablemente también los ajuares, como también sucede con los cadáveres, que se están moviendo. Ya algunos autores, especialmente Mújica, propusieron la relación con espátulas con huesos tratados como formas humanas en las necrópolis danubianas. Pues es una relación, bueno, habrá que estudiarlo más a fondo, muy interesante, porque es la misma que hemos propuesto, por ejemplo, para el vaso de la paleta o para algunas figuritas de antropomorfas femeninas del Neolítico, que va en la misma dirección. Bueno, pues tenemos elementos que no habíamos valorado en ese sentido que enriquecen nuestra idea de lo que son estos primeros grupos neolíticos en la península ibérica, ¿no? Quizá de todo este conjunto lo más famoso son las placas decoradas. Hoy día sabemos que hubo, sí, no sabemos las que hubo, esa es la verdad, pero tenemos indicios, al menos unas 4.000 piezas, que se concentran muy claramente en toda esta zona del interior alentejano, pero también hacia el sur de esta zona y de manera más dispersa hacia el sureste, hacia Cataluña, pero también tenemos placas en el sur de Francia. Esto es una cosa muy interesante. Y algunas en el norte de la península ibérica. Yo las llamo memorias del Alentejo porque me parece que es una expresión que realmente reúne algunas de las cuestiones que las categorizan. Por ejemplo, la tendencia marcada a que estén hechas en esquistos y pizarras del sector, o sea, son rocas que están en sus paisajes, ¿no? Lo que ya de por sí es una identificación clara, hasta el extremo de que algunas piezas hechas en estos esquistos que aparecen en Alcalar, pues nuestros colegas Morán y Parreira han propuesto que probablemente es que venían del Alentejo, ya hechas, ¿no? Bueno, también hoy sabemos muchas más cosas sobre ellas. Por ejemplo, que tienen una biografía mucho más alargada que la que se admitía habitualmente, que están rehechas en más de una ocasión, retomadas, que están cortadas y utilizadas y reutilizadas muchas veces, convertidas en estelas, como la que tenemos abajo a la derecha, en fin, que tienen muchas historias propias. Una de ellas, por ejemplo, los famosos perforaciones que supuestamente eran para colgar, pues hay algunas placas que tienen muchas perforaciones. ¿No serían esas perforaciones para incluir adornos de piel, de plumas, cabelleras, como sucede en otras figuritas europeas? Bueno, pues ahí tenemos otra vía de trabajo en la que estamos profundizando por su interés. Antes decía que otra de las cuestiones novedosas es que muchas de estas piezas son en tamaño
forma y peso estelas, es decir, tienen más de 25 centímetros de altura, están hechas en arenisca o en otras materias primas y desde luego no están hechas para colgar. Aparecen en exposiciones, vamos a llamarlas así, donde, por ejemplo, en este caso del dolmen de Trincones en Alcántara, están asociados de un gran conjunto de pulimentados. Una cuestión que también sucede en otros lugares de Europa asociadas a representaciones humanas en contextos de carácter megalítico y unas veces esas figuras son muy explícitas, como la que tenemos de los ojos y los brazos y las manos apoyados en el pubis, y otras veces son como las dos que tenemos a la izquierda, probablemente evidencias de pintura en su momento que han desaparecido. ¿Qué sería sugerente? Pues quizá están puestas sobre altares o podios de bar, como hace poco hemos tenido ocasión de publicar con nuestros colegas de Granada, de una estela en uno de los monumentos de Panoría, de los dólmenes de Panoría. Por tanto, nos están proponiendo, como decía antes, normas específicas de uso de los espacios funerarios que incluyen representaciones humanas en distintas posiciones, en este caso como auténticas estelas. Hoy sabemos que las placas tienen lugares donde se han hecho, es decir, tienen talleres. Mm, Me río de pensar en que las placas las hacían niños y eran fundamentalmente representaciones de búhos, ¿no? Como hemos leído hace poco en un artículo de una revista muy nombrada, porque muchas veces estas imágenes quedan en esa especie de imaginario colectivo de lo que se dijo en el 19 y a principios del 20 y se toma una parte por el todo, porque, en fin, parece dudoso que ese tipo de reconstrucción sea aplicable a todas las figuritas que estamos viendo, ¿no? A veces incluso parecería que estos registros tan importantísimos numéricamente hablando de representaciones femeninas son como más difíciles de asimilar que otras hipótesis como esta de la que estamos hablando, que igual cuesta un poco de trabajo, ¿no? A lo que vamos. Estos talleres, es decir, la pieza que tenemos ahí delante de nosotros de Garrobillas es igual que una que acabamos de ver de Trincones, que estaba fragmentada. Mira, aquí abajo está, perdón, la de Trincones, que está fragmentada. Tienen las mismas dimensiones, la misma materia prima y el mismo patrón. Y se encuentran en el área cratonisa Portalegre con algunas expansiones hacia el norte de esta zona que podemos pensar que son distribuciones. Las piezas que veis a la izquierda estaban publicadas por Calado del taller de aguas frías en la zona de Évora, pues demostrando, ¿no?, esta idea de que existen talleres y circuitos. Pero es que algunas placas las tenemos pintadas en ortostratos megalíticos, como el ejemplo de Antelas, que se ha podido datar directamente en una cronología más antigua que la que nos proponían para el lugar clásico que sería el Alentejo. Hay otros monumentos con placas decoradas, grabadas, que no nos ofrecen cronología y por eso no los pongo, pero que simplemente están ahí y están en el norte de la península ibérica, no en el Alentejo. Y por eso es de esperar que vamos a encontrar más cosas. Otro factor interesantísimo, si miramos así todo este conjunto, es que las placas decoradas aparecen en muchas ocasiones como portadoras de bitriangulares. Como, en fin, una de las maneras clásicas de establecer linajes es esa especie de matrioscas, ¿no? Si vemos la de Lapadobullo, la placa de Lapadobullo a la izquierda, veis que tiene la cabecita de otro bitriangular con su cuerpo y uno dentro con sus brazos y manitas que se parece mucho a la pintura que hemos visto de los órganos de Despeñaperros. Una placa eh, que es la madre, entre comillas, de un bitriangular y de otro bitriangular que está en su interior. Distintas generaciones de mujeres que se identifican con un origen de este tipo, alentejano, en fin, del Guadiana. No lo sé. Pero a medida que vamos investigando en esta dirección, pues por ejemplo, Víctor González publicó esta placa de Mértola, donde también identificó algunos bitriangulares que están dentro de ella. Y no nos olvidemos aquí de esta nariz que hemos comentado en el vaso de Costamar o de los ojos soles. Estas imágenes que tenemos a la derecha, especialmente la de Perdigones, de distintas formas, de tamaños, etcétera, bueno, pues lo que nos hablan es de que en el cuarto milenio, a principios, los primeros centenares de años del cuarto milenio, estas figuras están activas en Occidente.
o sea, no en las cronologías que nos proponían en su momento, mitad del tercer milenio, en la zona de Millares, perdón. Lo mismo sucede cuando nos vamos a ver otras tipologías, cilindros, etcétera, ¿no? Ahí, claro, había que poner las imágenes de seminario porque son espectaculares, ¿no? Curiosamente, en el vaso que tenemos ahí de Monte de Uteiro, tenemos los ojos, los tatuajes y el triángulo púbico, como una especie de síntesis de lo que sería un cuerpo de mujer para estos grupos de los que estamos hablando. Por eso estamos buscando, investigando, que es, en fin, razonable que otras imágenes en las que solo vemos los ojos quizá tuvieran bien en grabados incisos más finos o en pintura el resto de la representación que las hacía equivalentes a lo que estamos viendo en otros soportes, ¿no? Muy interesante que si nos vamos a otro lugar fuera del clásico como es Cuenca, Juan Ruiz ya dató unas costras sobre estas imágenes de oculados que también parecen grandes máscaras con sus pequeños cuerpos, también en cronologías más antiguas, ¿no? Que las que se estaban hablando. Y bueno, la relación de estas imágenes de la península ibérica, que son como tan, en fin, cuantitativamente significativas, su impacto en algunos lugares del sur de los Alpes, especialmente en algunas de las estatuas menhir francesas, y he puesto algunos ejemplos porque no vamos a desarrollar este aspecto, pero es un aspecto que, no, que debemos señalar, ¿no? Sabemos que algunas de estas piezas pudieron representar a las personas fallecidas. A la derecha tenéis una imagen espectacular publicada por Valera en 2020. Abajo veis una figurita a la que le faltaba una pierna y ha sido sustituida por un hueso humano. Y está incluida entre las cremaciones del gran sitio de Perdigoes, que nos están dando una información espectacular de montones de cosas que no sabíamos y que ni sospechábamos. En este caso, pues como estas figuras tienen una manufactura casi que industrial, con una pestañita en la cabeza que te permite intercambiarlas, o sea, ponerla de tu fallecido, y con cuencas vacías que nos permitirían quizá también personalizar los ojos de la persona fallecida. En resumen, si reunimos todas estas informaciones con lo que sabemos de los megalitos, lo que tenemos son auténticos escenarios funerarios. Las paredes decoradas, cuando se conservan, muchas de ellas, como es el caso de Montelirio, con oculados, las personas enterradas con mantos que les llegaban hasta los pies, con dibujos geométricos, como por ejemplo algunas de las placas, también en los soportes están dibujados estos mantos, y la presencia ahí tenemos las conchas, ¿no? De estos grandes mantos que pesaban muchísimo, que no eran vestimentas para moverse habitualmente, y el valor del barro, la presencia de barro, tanto una estela pintada con ojos soles y tal, como algunas figuritas de barro que están pintadas con cinabrio, que nos hace sospechar que hay muchas más imágenes de este tipo que probablemente no se han conservado porque en el momento en que perdemos su higrometría, perdemos la consistencia de la pieza y la pieza en sí. Ahí tenemos una imagen de la excavación de Montelirio con la estela caída, se levantó y gracias a esta conservación excepcional pudimos saber esto, ¿eh? Estamos hablando de una estela que está funcionando como un elemento acaparador, digamos, de ajuares y de la organización de todo el interior del monumento en la primera mitad del tercer milenio. ¿Qué explicaría todo este gran esfuerzo en la muerte? Bueno, evidentemente, en la muerte, desde los primeros enterramientos megalíticos a finales del quinto milenio hasta muy avanzado el tercero, es una auténtica exhibición política de los vivos, es una ostentación permanente por la búsqueda de materiales especiales, ya sea el oro, la variscita, el ámbar, y ahí he puesto algunas imágenes de sitios de la península ibérica, especialmente de Valencina, se reúnen muchísimos elementos de este tipo. La península ibérica debe de ser una plataforma excepcional para mover
materiales de prestigio, Mediterráneo Atlántico, norte de África, tenemos marfil africano, ámbar de Sicilia y por tanto probablemente deberíamos de plantearnos que la influencia de la península en la generación de elementos de carácter simbólico en otros lugares de Europa debió ser mucho más importante de lo que se podría deducir de las viejas ideas de esas entradas orientales, de religiones de la diosa madre, ¿no? Yo creo que en la situación actual de nuestros conocimientos podemos atrevernos a proponer que Iberia es un lugar que conserva un relato único que podemos reconstruir a través de informaciones del arte parietal al aire libre, como lo que hemos comentado de las figuras enmascaradas de tantos lugares. Pues hemos hablado de los órganos, de Cuenca, de las representaciones de oculadas del norte, del Penedor, de muchas otras, ¿no? Porque hay muchísimas, ¿no? Eh, También representadas en el arte parietal de los megalitos. Hemos puesto ahí una imagen del alzado de Montelirio, representado en elementos portátiles de carácter, o sea, vasijas de carácter antropomorfo que permiten ese movimiento al que nos estamos refiriendo y sobre todo en soportes como los cilindros de seminario, las placas, etcétera, que pudieron moverse con cierta facilidad. Pudieron moverse dentro de las propias necrópolis. De hecho, hemos planteado que algunas acumulaciones de placas en dólmenes concretos parecen la típica acumulación que se ha ido recogiendo de otros monumentos e implantando finalmente en uno al que se le quiere dar esa categoría de memoria ancestral, de memoria del grupo. Es decir, movimiento entre dentro de la misma necrópolis, movimiento entre necrópolis diferentes, como hemos visto, como sabemos hoy, por ejemplo, en el caso de los restos cadavéricos. Y, ¿por qué no?, movimientos a mayor escala territorial. Creo que cada vez tenemos más indicios que nos permiten sostener algunas de estas cuestiones. Hay trabajo muy bonito de Antonio Faustino Carballo sobre la posibilidad de que algunos enterrados en las cuevas del área de Lisboa procedan del Alentejo. Y él en Lisboa tiene cronologías bastante antiguas del cuarto milenio, ¿no? Y lo que antes comentaba de la hipótesis de Morán y Parreira sobre alguna de las placas que aparecen en la zona del Algarve, ¿quiere esto decir que estas figuritas nos pueden estar aportando una información sobre las organizaciones sociales de los grupos que construían megalitos, vamos, que se enterraban en lugares colectivos sobre el papel de las mujeres? ¿Son las mujeres las que trasladan su identidad, sus elementos identitarios a otros lugares que no son su sitio de origen? Hay muchísimas preguntas abiertas en las que nosotros estamos trabajando que probablemente nos van a conducir a algunas respuestas, aunque no sean muchas, pero sí a reconocer algo que es muy necesario reconocer, que el enorme inventario de cuerpos de mujeres, de representaciones portátiles de cuerpos de mujeres, desde al menos el 40.000 hasta el 2200 como poco, nos está transmitiendo el valor informativo, el valor social que tuvieron las mujeres a lo largo de la prehistoria. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mimi, por la síntesis, ha sido espectacular. Yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, tengo varias, pero hay una que es verdad que es especialmente interesante lo de las propuestas interpretativas estas que vinculan, ¿no?, las figurillas femeninas de la prehistoria reciente o de los momentos pospaleolíticos con esas raíces paleolíticas. Pero es verdad que a la hora de explorar estas hipótesis es difícil porque hasta donde sé, los últimos grupos de cazadores-recolectores, los complejos del Mesolítico, lo que llamamos los cazadores-recolectores complejos, siguen sin tener este tipo de evidencia, ¿no? Bueno, yo lo he pasado Materiales que lo he pasado conserven, muy claro. rápidamente, lo has visto, porque ahí hay dos cosas a considerar. Una, lo que estás diciendo, lo he dicho yo además, bueno, es que ahora mismo no tenemos ningún dato explícito, salvo las imágenes que se han considerado de ese magdaleniense final, ahí
habría mucho que discutir sobre las Sí. cronologías, ¿eh? Y algunas imágenes que, sobre soportes móviles que en Italia y en Francia tienen representaciones de triángulos femeninos y están datadas en elementos de carácter mesolítico. Yo creo que a nosotros nos falta, vamos abriendo zanjas a medida que las cosas nos llegan, no al contrario. No sé si me entiendes. Es decir, por ejemplo, los cantos del Coa es interesantísimo, porque es lo mismo que tenemos en algunos sitios italianos, como Dalmeri, con cronologías muy similares, donde existen figuras humanas explícitas, entre ellas representaciones de carácter femenino o alusiones de carácter femenino, como estas que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que, no, que la pregunta tiene que existir, me parece razonable, porque, por ejemplo, podría explicar algunas de estas diosas orientales, o cómo se parecen a cosas paleolíticas. Pues a lo mejor ahora que tenemos las antiquísimas cronologías de Göbekli Tepe, podemos pensar que existe un sistema representativo con una larga tradición, ¿sabes? O sea, yo creo, por eso he dicho, bueno, no podemos, tal, aquí no me puedo meter porque no tenemos aquí los datos necesarios. Yo creo que van a acabar ajustándose, no sé si es la palabra, pero lo que sí está claro es que esos triángulos púbicos no son una manera naturalista de reproducir cuerpos femeninos, son una manera conceptualizada de entender los cuerpos femeninos y es una persistencia importante. Y luego a mí también me llama la atención que tú en el arte mueble puedes elegir montones de cosas para hacer arte mueble, ¿no? Qué curioso que el grupo de imágenes sea el mismo. Qué curioso Ya. que el grupo de imágenes sean figuras femeninas mayoritarias, figuras masculinas menos y figuras zoomorfas, además de algunos objetos decorados. Estos los vamos a dejar de lado. Y cuando te vas a la prehistoria reciente tienes el mismo repertorio temático. Bueno, creo que también es otra cosa sobre lo que tenemos que pensar. Los trabajos de Uco abrieron muchas puertas sobre la duda respecto a esas diosas madres. ¿Qué pasa? Que en el Paleolítico también tenemos diosas madres, decía Uco, en fin. Y hay muchos trabajos en esta dirección que son muy interesantes. El que yo he citado de Daniela Hoffman me gusta un montón porque es súper sugerente. O sea, ¿cómo es posible que figuritas LBK, que son un montón? También Valeska Becker tiene un trabajo sobre eso, son un montón, con el mismo gorrito, sin cara. Bueno, pues es muy llamativo. También ellas dicen, hombre, nos cuesta tal porque no somos capaces de unir una cosa con la otra, ¿no? En ese sentido, la propuesta de Margarita Musi sobre la figurita de la marmota, pues Interesante. no sé, no sé. Tenemos que pensar, pero yo creo que gracias a esas nuevas preguntas podemos permitirnos el lujo de hacer, de abrir nuestra manera de interpretar a otras posibilidades. En ese sentido, bueno, pues creo que en el caso de la península hacía mucha falta que estas cosas se pusieran a la vista para repensar las interpretaciones y sobre todo para aportar datos científicos, porque todo esto está muy bien, pero tenemos que aportar, en fin, cómo se ha trabajado a la hora de la realidad, qué tecnologías se están usando, qué maestrías, qué herencias, sí o no, de qué manera, qué cronologías directas, porque, claro, impresionante lo de las espátulas tipo San Martín el Miradero, pero es que todas las fechas que llevan hechas directas son antiguas, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay muchas cosas novedosas, todas ellas muy interesantes, porque es increíble, o sea, yo lo miro y no me puedo creer que hayamos estado trabajando tantísimo tiempo con un repertorio de imágenes femeninas espectacular que no se mencionan nunca en la interpretación ideológica de los grupos constructores de megalitos. Ya. En Sí, el sí, en sentido en el que eso. te estoy diciendo, no me refiero a que no tal, ahí están, pero nadie dice, hombre, es que son muchísimas, ¿eh? Ya digo, sin haber Sí, hecho, que estamos haciendo un inventario, sin haber hecho un inventario detallado. ya. Y después tengo otra que es por desconocimiento, porque muchas de estas figurillas femeninas se dan como de centro-sur Europa, ¿no? Ligadas al LBK y todo lo que es, bueno, lo que es el neolítico un poco más mediterráneo. Pero, ¿hay paralelos o algo que se le parezca en este mesolítico tardío de Norte Europa? Bueno, en ese mesolítico tardío, al norte de Europa, ahora
se están retomando también todos estos temas. Hay algunos trabajos muy interesantes de Plonka que nosotros hicimos un trabajo ese día donde recogemos un poco todas estas ideas y tienen figuritas femeninas con cronologías mesolíticas. Fíjate que a día de hoy igual son los que tienen más. O sea, porque se han molestado en hacer recogidas exhaustivas en museos. Lo que sí es llamativo, Scar lo propone en el trabajo que publicó en lo de Alicante, em, la escasez de figuritas en el ámbito atlántico, si dejamos la zona norte-norte, incluso en Francia. Es decir, tiene muchas figuritas en la zona, o sea, Alemania, Hungría, Roma, y no tanto en la zona central. Y él propuso una cuestión que desde luego yo creo que tiene muchísimos visos de realidad a medida que estamos encontrando cosas, que muchas de estas piezas pudieron ser en madera, pudieron ser en barro, y simplemente no se han conservado. Hay algunas, las horcadas, que le da completamente la razón porque son en madera. En Irlanda tenemos algunas figuritas. Hace poco estamos ahí con unos colegas también para publicar una. Y cuando te pones a ver las figuritas tipo Chasen, es lo mismo. No será que había, en fin, o que vamos a encontrar, pues como nos ha pasado con Montelirio, ¿no? Ya. Más referencias, pero yo creo que la cuestión de la materia orgánica es muy importante. Nosotros publicamos hace algo, que en el 2022, un poste de madera con decoraciones tipo Gabriel Nice, con un colega británico que fue encantador con nosotros, nos mandó la fecha tal con cronologías del sexto milenio en madera. ¿Qué pasa? Que es que no tenemos toda esa parte de la información. Y esa parte de la información debió de existir y yo creo que haciendo arqueología, bueno, tú que haces cerámica, te pasa igual. En algunos lugares las cerámicas son reductos pequeños. Luego tuvo Sí, que haber otras materias primas que lo sustituyeran, ¿no? Y yo creo que sí, ahí bueno, ahora mismo estamos en un momento fantástico porque las preguntas se pueden hacer a lo mejor ya. más abiertamente que podíamos hacerlas hace unos años, ¿no? Y avanzar en otras direcciones, porque aunque quede muy mal, o sea, tú no puedes hacer arqueología de las ausencias, pero es verdad Ya, pero que las ausencias son también muy informativas y te obligan a pensar cómo resolverlas. Y en ese sentido, en el caso del proyecto que estamos haciendo ahora, en el grupo de Alcalá, con muchos colegas del resto de Europa, precisamente para buscar en otros ámbitos, bueno, pues pienso que se pueden obtener algunos datos interesantes. sí, bueno, este vacío de representaciones femeninas, ¿no? En el arco atlántico, sería un poco todo el Cantábrico y el Atlántico francés, esa zona del Cardeal tardío, del Naca, Sí, ¿no? Que se publicó, podría tener sentido con esos procesos de neolización un poco diferentes que hay, ¿no? En ese extremo del continente, ¿por que qué no? tiene, claro, que tiene todo el sentido. La verdad es que las hipótesis que se han propuesto últimamente, con la publicación de todos los volúmenes a raíz de las exposiciones que habéis hecho y eso, es que son muy interesantes, ¿eh? Son muy interesantes porque es que, como dices, además, claro, la península ibérica se ha publicado con tantos nombres diferentes que solo sistematizar la información es complicado, ¿no? Porque se han publicado como ídolos, como figurillas, como es Bueno, como yo los vasos, tengo que las reconocer que cerámicas. cuando vi la publicación de Insol del libro este, el Handbook de Sí. Figurines, que había dos figuritas ibéricas. Mm, Es verdad bueno, mea culpa de todos, porque, bueno, publicamos en español, en portugués, bueno, pues sí, sí, sí. ¿no? Por un lado está la dificultad del idioma, por otro lado está que se ha tendido a publicar piezas determinadas, conjuntos determinados, y no tanto lecturas globales o más explicativas. Es verdad que es difícil acceder a una información tan variada en contextos de revistas o de libros tan variados, y por eso nos parecía fundamental hacer este ejercicio de divulgación y tal con todos o sea, es que han participado 200 colegas, todo el mundo se ha volcado. ¿Por qué? Porque todos los que trabajan en ese ámbito saben que es que hay mucho por hacer. Bueno, Mm, de hecho, fíjate, en el último volumen, en el de Huelva, los colegas de Cádiz han publicado un montón de piezas nuevas entre Cádiz, sí. Málaga y tal, solo por mirar registros. ¿Por qué? Pues porque no se habían mirado.
Sí. Y en ese sentido, creo que nos queda un camino largo por recorrer y en el que afortunadamente, pues hay muchas personas que estamos interesadas en que eso avance, porque creo que es una gran ventaja para todo lo que podemos sumar a nuestros pensamientos sobre cómo se montan, cómo evolucionan, cómo se distribuyen las ritualidades protagonizadas por imágenes humanas dentro de los espacios funerarios. Sí, además es que es claro, es que bueno, como decías, la publicación Isla de Figurillas, ¿no? Bueno, pues no dejaba de ser algo un poco anecdótico, ¿no? Bueno, yo tengo esta figurilla, o la de Balada de Mato, sin ir más lejos, ¿no? Que pasó totalmente desapercibida en la monografía del yacimiento, que de hecho tiene hasta el análisis de las incrustaciones, se sabe Sí, sí, perfectamente, Mariana ha hecho un artículo claro, para el volumen nuestro y efectivamente. también en inglés, que afortunadamente para que se conozca, Claro, y que no fue un hasta valor ese enorme. momento, pero claro, hasta que no lo metes en una narrativa y lo ves todo, claro, es que así visto todo en conjunto es como, wow, es que de aquí, claro, puedes correlacionar con, porque ya se tienen muchos datos, pues de movimientos poblacionales, vinculándolo obviamente a los enterramientos o los contextos funerarios en los que salen. No, no, es que la verdad es que es muy espectacular. Pues si no te importa, hay una pregunta en el chat, dice Cristina Tejedor, Ah, que si habéis llegado a documentar alguna pieza con el uso de diferentes técnicas, pintura grabado, en la que no se viese a simple vista, que se refiere a sí, piezas muebles, sí. que sabe que en soportes fijos sí que tenéis y que tenéis muchos casos. Bueno, a ver, la pregunta que se refiere a la identificación de pintura y grabado en piezas de soporte en muebles. Ya te puedo confirmar que todas esas pequeñas piecitas en hueso que son como colgantes, que son tan características, aparecen montones de yacimientos del sur, del este, sobre todo, etcétera, ya, ojitos y vestimenta. Ya. ¿Cómo miramos? Pues al microscopio, con luces determinadas y sobre todo, yo creo que la cuestión siempre está en lo que te preguntas. Entonces, si tú no piensas que vaya a haber pintura, a lo mejor no lo miras. No lo miras con esta idea. No utilizas sus luces especiales, ni contrastes de luces, ni, ¿sabes? Ni analíticas y tal. O sea, que eso ya sí es más habiendo visto que ya, o sea, que podemos detectarlo, estoy segura que se van a detectar muchísimas. ¿Por qué? Porque para ir a mirar, lógicamente, todas las personas interesadas en esos sitios. O sea, es que va a salir seguro. ¿Y había otra pregunta o no? Porque... Después dice que enhorabuena por la charla, que le ha encantado. Y ahora mismo sí que bueno, Juan Mecía también pregunta por el chat, dice que en algunos cromlechs del Alentejo, unos menires tienen decoración antropomorfa y para otros, muchos que no, quizá pudieron estar pintados o que se infiriese su decoración por similitud con los que sí estaban. ¿Es posible que suceda algo parecido con determinadas muestras de arte mueble como ídolos o vetilos cuando someten detalles como ojos, senos o triángulos? Claro, vamos, posible no, vamos, seguro, a ver, es decir, nosotros trabajamos con esta idea. ¿Por qué? Porque esta idea nos ha funcionado perfectamente en los soportes megalíticos. Nosotros vamos a trabajar en un monumento en cuanto que hemos visto que tiene indicios de decoración grabada. ¿Por qué? Porque suele estar pintado a la par. Y porque si tú estás trabajando en un dolmen no hay un solo soporte decorado, suelen estar todos. Por tanto, con esa misma sistemática estamos revisando cilindros, vetilos, etcétera. ¿Por qué? Porque es sospechosísimo que no aparezcan decoraciones cuando ya desde SIRET tenemos informaciones que dicen que tenían restos de pintura. Hace mucho tiempo que nosotros publicamos un artículo sobre menires y su cronología, proponiendo que es que no podemos olvidarnos de que los menires que tenemos datados en la zona occidental de la península ibérica tienen las mismas cronologías que estas figuritas más antiguas. ¿Por qué no? Que un arte esquemático que no está datado. Es que esto es una cosa muy importante. Y ahí tenemos muchísimo que hacer y que, por tanto, pues tenemos que repensar cuál es la ideología que relacionamos con unos grupos productores, como decías tú, que probablemente tienen diversas elementos, ¿no? Y en este sentido, estuvimos revisando algunos menires del Algarve que claramente tienen pintura. Seguro, vamos a... ¿Qué pasa? Que las figuraciones pictóricas al aire libre son difíciles de recuperar. Pero bueno, se recupera información y la información que se recupera va en la misma dirección, en la dirección de representar personajes humanos. Y cuando aparece esta combinación de grabado, pintura en soportes mobiliares, en figurillas portátiles,
¿El pigmento que se utiliza es el mismo? ¿La receta tecnológica que se utiliza es la misma? ¿O se utilizan distintos tipos de Bueno, pigmentos? ahí hay unas diferencias que algunas yo creo que son muy importantes de establecer. Por ejemplo, es bastante común que tengamos para el rojo casi siempre hematites, algunas veces goyetita en los rojos, los más anaranjados y tal, pero curiosamente los que tenemos caracterizados, los rojos que tenemos caracterizados sobre figuritas son de cinabrio. Y yo creo que no es nada mm, aleatorio que cuando en un mismo lugar funerario, como es el caso, pues pongo el caso de Montelirio, pero podríamos poner, por ejemplo, Alberite, ¿eh? Los muertos y los depósitos están embadurnados en cinabrio, al igual que las figuritas, mientras que los soportes están pintados con hematites, como si figuritas y cadáveres se hubieran tratado del mismo modo, porque hay que reconocer que el cinabrio es un elemento exógeno que tienen que traer de algún modo, que sabemos que procede de Almadén, porque todos los que están caracterizados tienen sello de Almadén, y que sabemos que está llegando hasta el sur de Francia, donde algunas figuritas se han pintado con cinabrio. Figuritas que, por cierto, tienen bastantes raíces ibéricas, si las queremos llamar así. O sea que ahí hay una sistemática que incluye los colorantes como parte de los materiales de prestigio dentro de un monumento megalítico. O sea, las distancias, la utilización del ocre para el tratamiento funerario también es algo que se puede retrotraer bastante en el tiempo, de Por hecho, eso. ¿no? De ahí Bueno, los... no te voy a decir nada de Efectivamente. la utilización de ropas para la muerte. Ujú. No voy a ponerme aquí a hacer un relatorio de algunas vestimentas de individuos de Paleolítico Superior enterrados con ropas bordadas con conchas, como las de Montelirio. Y esa era mi última pregunta, y ya te dejo en paz. En las figurillas del Paleolítico Superior, estas figurillas femeninas, bueno, que todos conocemos, ¿no? Que son muy bien conocidas en las que se publicó también Absalon, como las de Diluvial Ceramics, ¿no? Todas estas preciosas de Sí, Moravia. En estas figurillas, hasta donde conozco, el pigmento está ausente, ¿verdad? sí. Willendorf lo acaban de publicar y hay bastante pigmento. Es curioso, porque esa es otra de esas cosas que habían decidido que no. Cuando tú estás viendo las fotos y ves que hay color, o sea, las figuras estarían vestidas, probablemente. Como probablemente sucede con lo que estábamos comentando de las más recientes, que las que parece que no tienen nada deberían de estar pintadas. La información que recuperó Ruth de las falanges de los millares es importantísima. O Sí, sea, que tienen vestiditos como, ¿sabes? Como las muñecas o también las vírgenes, a que tú les vas cambiando vestimenta a lo mejor a lo largo del año. Quiero, o representando personajes específicos. Es que todas esas cosas no las conservamos, pero el hecho de que tengamos indicios de que pudo ser así es interesantísimo, porque estamos hablando de un nivel de interactuación con esas imágenes que es importantísimo. Otra sí, sí. cosa que no he dicho, pero que es muy interesante, es que tenemos que pensar cuántas de esas figuras que estaban en contextos funerarios se han movido a contextos habitacionales y al contrario. Eso es una idea muy interesante que propone Valera para las reutilizaciones de piezas en perdigoes, que me parece que hay que profundizar en ella porque nos permitiría explicar muchas cosas. Sí, sí, seguro. Jo, pues muchas gracias, Mimi, muchas gracias por la síntesis, por las ideas, porque esto lo de que haga surgir siempre muchas ideas está muy bien. Te agradezco la participación en el seminario y bueno, no quiero acabar sin darle las gracias a David, que siempre está haciendo de apoyo Pues técnico y sí, nos ayuda hombre, con está todo. ahí. Y bueno, solo comentar que estará disponible en el canal de la Universidad de Alcalá, que en cuanto esté lo distribuiremos. Y jo, muchas gracias, Mimi, por la charla. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, a los que nos escuchan, en plan. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, adiós.